as they'd like or as they become available. I'm going to go ahead and turn on my camera. Okay. So I'll go ahead and do I'll do my interpretation, and then I will hand it off to you, Stace, for questions. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros, Colleen, la doctora Lisa y Kaylee Ham, por tomarse su tiempo para responder algunas de las preguntas sobre COVID. Esta sesión es totalmente en español para nuestra comunidad de habla hispana, asegurarnos de que todos estén lo mejor informados que se pueda. Good morning. Thank you so much for being here. Thank you, Colleen Nielsen, Dr. Lisa, Kaylee Ham. This session will all be in Spanish. We really want to make sure that folks, especially our Spanish-speaking community, have the most up-to-date information and are able to get some of the questions answered. Entonces, esta sesión va a ser está siendo liderada por líderes latinoamericanos de aquí de su comunidad de Lake County. Este grupo es para tratar de trabajar en diferentes cosas. Por ejemplo, hemos organizado las fiestas patrias el año pasado, que fue algo muy exitoso. También hemos trabajado con las escuelas para asegurarnos que haya acceso al lenguaje y cosas como estas. So this forum is being brought to you in part by Lideres Latinoamericanos in your county. We are a group that works on different things, cultural events. For example, we had Fiestas Patrias last year, and we have also worked with the schools, make sure that there's language access there, and do community forums like the one today. Entonces, Stacy es parte del grupo. Ella va a hacer las preguntas hoy. Stacy is a part of the group and she will be our interviewer today. Y yo soy Eudelia, voy a ser la intérprete esta mañana. And I am Eudelia and I will be your interpreter. So actually, let's go ahead and do just a quick round of introductions. Vamos a empezar a introducirnos cada quien. And just say what the role in the community is. Y van a platicar qué es su papel en la comunidad. Podemos comenzar con la directora de Salud Pública, Colleen Nielsen. We'll start with Colleen Nielsen, which is our Public Health Director. Yes, thank you so much for having me here today, but I am Colleen and I am the Director of Public Health here, and we are working on the COVID-19 response. Muchas gracias por tenerme aquí esta mañana. Sí, mi nombre es Colleen, soy la directora de Salud Pública y estoy trabajando en cómo responder a la pandemia de COVID-19. Doctora Lisa. Bueno, me llamo doctora Lisa y soy la doctora aquí en la comunidad. Hago tres cosas aquí. Estoy la Chief Medical Officer del Hospital de St. Vincent. Estoy un officer de médico del Departamento de Salud. Y estoy trabajando en mi oficina, Rocky Mountain Family Practice. Gracias, doctora Lisa. Stacy. Hola, mi nombre es Stacy y soy parte de la comunidad y también de Latino Líderes y luego también trabajo en la biblioteca pública del condado de Lake. Gracias, Stacy. Kaylee. Hi, good morning. My name is Kaylee, Director for the Lake County Office of Emergency Management. And my role is to also run the Emergency Operations Center in supporting our incident commander. Hola, mi nombre es Kaylee y mi papel, soy parte de las gestiones de emergencia, soy la directora allí, entonces mi papel en esto es también respuesta a las emergencias durante este tiempo. Perdón, se movieron todos los cuadritos. Hola, Carla, estamos haciendo introducciones. Buenos días, mi nombre es Carla Alder y trabajo para Full Circle. Soy parte de Líderes Latinoamericanos y mi
mi puesto en Full Circle es educación para padres, pero también apoyo para la comunidad y me considero una defensora de justicia y de derechos. Gracias. Se lo puedes hacer en inglés a las que no entienden español. Yes, my name is Carla Alder, and I work for Full Circle. I'm also part of the Coalition for Líderes Latinos, and I also consider myself an advocate for our community, and my role at Full Circle is to be I'm the coordinator for family programs. Gracias. Stephanie? Yeah, hold on. Hi, my name is Stephanie Padilla, and I'm just part of the Latino leaders in this for this purpose right now. Hola, me llamo Stephanie Padilla, soy parte de Líderes Latinos. Gracias, Stephanie. Gloria? Hola, mi nombre es Gloria y disculpen que no puedo tener video en este momento, pero yo trabajo para los servicios sociales, para un programa llamado Wraparound que trabaja con las familias que necesitan apoyo y que tienen algún tipo de dificultad, especialmente con los niños y jóvenes para tener éxito en la escuela, en salud mental, y en otras áreas si están teniendo dificultades. Y soy parte del grupo Líderes Latinos. Hi, my name is Gloria. Sorry I can't join on video right now, but I work for Lake County Human Services for a program called Wraparound. Specifically works with families with children and youth if they are experiencing difficulties in different domains such as school, mental health, or other domains if they need additional support. And I am part of Lideres. Gracias, Gloria. Mi nombre es Eudelia, como les dije, también parte de este grupo de líderes. Y muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Carla, me gustaría darte a ti un espacio para comunicarte con nuestra comunidad sobre algunas preocupaciones quizás ahorita y queremos tomar eso en cuenta también y just call it out. Sí, gracias. El jueves por la mañana recibí dos llamadas de personas residentes que viven en Mountain View Village, sospechando que estaba migración en el parqueadero. Entonces, no tenemos un grupo de respuesta rápida para ir a este tipo de situaciones, pero llamé a la línea de respuesta rápida y ahorita les paso los números de teléfono para que me dieran instrucciones de qué pasos seguir. Entonces, fui y vi los vehículos sospechosos que me habían reportado y confirmamos que era migración. No hubo ningún arresto. Estaban aquí para recoger a alguien específico, pero el trabajo de respuesta rápida es de que no recojan a nadie inocente, a algunas personas que lamentablemente los recoge migración aunque no estén involucrados o que abusan de un tipo de derecho. Entonces, fuimos, confirmamos, pararon a una persona, pero la dejaron ir y después como a las 9:30 ya vimos que se fue el último vehículo de migración. Pero sí estuvo aquí para alguien específico y de nuevo les aviso que no recogieron a nadie, no tenemos confirmación que hayan recogido a nadie, pero comprendemos las preocupaciones de la comunidad, comprendemos que es algo que realmente nos ataca a nuestra salud mental, a nuestra estabilidad. Entonces,
Creo que es bien importante que estemos informados de nuestros derechos, saber lo que tenemos que hacer en estos casos y tratar de movilizar. Hay un grupo aquí en Lerville de personas ciudadanas americanas que están dispuestas a responder a este tipo de llamadas y es bien importante estar conectados con este grupo y les puedo dar más información. O simplemente llamar a mí y coordinamos quien revise y confirme que está migración aquí y que no vayan a recoger a nadie que simplemente estuvo presente o fue parte de la casa donde vivía esta persona o X. Entonces, queremos asegurarnos que no haya arrestos ilegítimos por parte de migración y podemos hacer otro tipo de video informándoles cuáles son nuestros derechos, cuáles son sus derechos como inmigrante y qué pasos debemos de seguir cuando estemos en esta situación. So on Thursday morning, I received 2 phone calls from concerned citizens saying that they thought immigration was here. I headed out to Mountain View Village I was on the phone with the Colorado Rapid Response Team, which they respond to immigration concerns. And the job of Colorado Rapid Response Team is to verify and make sure that immigration's here, first of all, but also to observe and make sure that they don't take any innocent bystanders that might not have anything to do with what's going on. We are told that they were here to pick up a specific person, but again, the job of a rapid responser is to go and make sure that immigration doesn't take anyone who they're not supposed to take, any innocent bystanders. We did confirm that it was immigration. There were 4 vehicles, and they did make a traffic stop. They let the person go, but again, I was on the phone with them, getting guidance from them, making sure that no one was going to get picked up by immigration unlawfully, basically, without a warrant or some sort of suspicion of this person being who they didn't think they were. It is our job, I feel, to educate our folks and make sure that we know our rights, we know what to do in situations like this. So I'll be sharing some phone numbers on this video chat later today to make sure people know what steps to take next time. And we cannot minimize the people's fear to immigration. It is real, and even though they were here for one person, there is a history of immigration picking up innocent bystanders. So we just wanted to make sure that they didn't take anyone else, and we did verify that they were here. And so I just want to put it out there that we cannot minimize our fears. Our mental health is super important right now with COVID-19 and everything going on. And on top of that, having immigration here and having immigration be spotted by residents over at Mountain View and them making the report is actually a huge fear factor for our community. So thank you. Thank you, Carla. And the reason that I wanted to speak on that, sorry, I'm getting an echo. Are you all? Okay, I think that's better. Is just because we were going to have this be a public town hall, and Carla made a really good point when I spoke to her when I was following up about this. Is I don't even know if anybody will feel comfortable being on this, being recorded, and having their face like posted. So we decided as Lideres, okay, then let's just do it ourselves, collect some of the questions that we know that are being asked out in our community. So that is why we wanted to start with that. Muchas gracias, Carla, por explicar todo eso. Carla me hizo un buen punto cuando estábamos platicando sobre este foro que queríamos hacer, es que la gente se asusta y a lo mejor no van a van a participar en algo como esto cuando hay otra cosa tan inmediata sucediendo en sus vidas y no van a querer estar en un video.
Entonces, por eso es que decidimos como líderes hacerlo solamente en el grupo y hacer algunas de las preguntas que sabemos que hay allá afuera. Entonces, muchas gracias. Vamos a comenzar y igual como líderes vamos a tratar de dar la más información que se pueda. So we will go ahead with our town hall, and as líderes, we will try and give folks the most information possible going forward. Stacy, tú eres nuestra entrevistadora, so si gustas comenzar. So Stacy's our interviewer. She will go ahead and get us started. Muchas gracias. Ok, la primera pregunta que voy a hacer es para Colleen, doctora Lisa y perdón, se me hace Kaylee. Nos gustaría saber un poco más de ustedes. ¿Nos podría platicar sobre su trabajo y cómo ha cambiado o han tenido que trabajar juntas durante el COVID-19? So the first question will be for Dr. Lisa, Colleen, and Kaylee. We would like to know a little bit more about you all and how your work has changed now during COVID-19 and how you work together. I can start. And so with the Public Health Agency, we have Dr. Zerlinger as our medical director. That allows us to do all the direct service pieces that we do, like getting vaccinations and picking up birth control and having women's wellness clinics. Entonces, yo comienzo, Colleen. Mi trabajo junto con la doctora Lisa, ella es la directora de médico para nosotros, entonces eso nos permite que podamos hacer cosas como las vacunas, que vengan las mujeres a hacerse sus chequeos de bienestar y también el control, los medicamentos o pastillas para anticoncepción. No, perdón, ¿qué es la palabra? Anticonceptivos. Yeah. Anticonceptivos, perdón. Gracias. And then with COVID-19, we haven't been able to hold our wellness clinics, but we still are able to do limited services if people call ahead. We are doing a lot of things in our parking lot to decrease exposure for both folks coming in and for our staff because of COVID-19. Entonces, ahora que comenzó la pandemia, no hemos podido hacer tan intenso nuestros chequeos de bienestar, pero sí podemos hacer cosas diferentes, un poquito más limitado, pero, por ejemplo, podemos ver a pacientes afuera en nuestro estacionamiento para la seguridad de nuestros clientes y seguridad de nuestro personal también. We have what are called public health orders. Those are coming down from the governor in order to decrease the spread of COVID-19. También tenemos órdenes de salud pública de parte del gobernador que son para poder disminuir el contagio de COVID-19. In order to decrease the spread, we want to make sure that everyone who has symptoms, so shortness of breath and cough and a bunch of other ones, have the ability to get tested. So at this point in time, everyone who has symptoms has the ability to get tested for free. Y para poder disminuir esos contagios, lo que estamos haciendo, cualquier persona que tenga síntomas del COVID-19, ya sea que le falte el aire, temperatura o tos seca, tiene la habilidad de hacerse la prueba de COVID-19 completamente gratis. And we know the most important way to prevent getting COVID-19 is to wash your hands, use a face covering when you're in public, stay 6 feet apart from other folks when you're in public, as well as staying home when you're sick. Y también sabemos que la forma número 1 de tratar de que no se enfermen es lavarse las manos frecuentemente, usar un cubrebocas cuando esté afuera en el público, mantenerse 6 pies o más aparte de otras personas y si se siente enfermo, quedarse en casa. Yes, our intent is, like I said, to decrease the spread and make sure that folks who are sick get tested and get the medical attention that they need. Thank you.
Gracias. Como dije, la intención es aquí que disminuir el contagio, asegurarnos de que las personas que estén enfermos, se les dé la prueba, se les haga la prueba y también reciban tratamiento. Gracias. Seguimos con Kaylee. Go next with Kaylee. Hi. So like I mentioned at the start, our role for the Emergency Operations Center is to support our incident commander, which is Colleen. And that's a lot of different pieces. There's a lot of logistical and resource tracking behind the scenes, and a lot of information that's coming down that we want our staff and city and county departments and the community to have a good understanding of what that information is. Sí, hola, como les dije en el principio, mi rol ahorita como persona de gestiones de emergencia es ser el apoyo de la persona que está a cargo, que está al frente de esta pandemia, que es nuestra directora de salud pública, Colleen. Hay muchas cosas y logísticas que suceden detrás de cámara, entonces mi papel es tratar de apoyarla con toda esta información que nos está llegando. So now that we're kind of transitioning a bit into what this incident looks like for us, it feels like it's slowing it down a little. And now my job is to also understand what disaster and emergency response for other incidents looks like in a COVID-19 environment. So an example of that would be a wildfire and possible evacuations. Entonces, ahora que ya las cosas se están disminuyendo un poco, se está despaciando, también mi papel ahora es tratar de figurar cómo respondemos a otras emergencias, ya sea como incendios o evacuaciones durante todavía lidiando con la pandemia. Is that it? Good, unless there's something obvious I'm missing. Eso es todo lo que estamos haciendo ahorita, al menos de que haga algo más obvio. Gracias, Kaylee. Thank you, Kaylee. Doctora Lisa. Mi trabajo es igual y estoy aquí por la comunidad, estoy trabajando en mi oficina y estoy en el hospital con más cuidado. Es importante que recordar que está usando las máscaras y lava las manos. Y si quiere tener una examinación por COVID, estas examinaciones están en mi oficina, Rocky Mountain Family Practice, o está en el hospital, St. Vincent's General Hospital. No necesito una cita, solamente necesito ir a la oficina o al hospital, pero estoy aquí por la familia y por la comunidad. Mi trabajo es igual. Gracias, doctora Lisa. Siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta tiene que ver con las recomendaciones. ¿Qué es la diferencia entre las recomendaciones locales, estatales y federales acerca del COVID-19? ¿Y cómo trabajan todas estas recomendaciones conjuntas? So the next question is around recommendations. So what's the difference between local, state, and federal level recommendations, and how do these work together? Oh, we can't hear you, Colleen. Everything we do is based on state and local recommendations. We do not have anything currently in place that is more strict than what the state is recommending. We look at the national recommendations, which is from the Center for Disease Control, the CDC. And at this point in time, nationally, state, and local, we are aligned in those recommendations that we talked about. Entonces, ahorita en este momento no tenemos recomendaciones estatales y locales, son las con las que nos vamos guiando. Sí miramos las recomendaciones nacionalmente del Centro de Control de Enfermedades, que sus siglas en inglés son CDC, pero ahorita estamos siguiendo las recomendaciones estatales y locales.
Yes, and just to reiterate, those 4 recommendations are washing your hands, wearing a face covering, being 6 feet apart, and staying home if you're sick. Y una vez más, esas recomendaciones son lavarse las manos, usar el cubrebocas, mantenerse 6 pies aparte de otras personas y quedarse en casa si se siente enfermo. Okay. Lisa? Thank you. Okay. Okay, Creo que sí. Go ahead, sorry. La siguiente pregunta sería, a lo mejor para la doctora Lisa, hemos escuchado sobre los anticuerpos y nos podría explicar un poco qué es un anticuerpo. So we've heard, for Dr. Lisa, this question, so we've heard a little bit about antibodies, but can you explain to us so we can understand a little bit better what that is? Cuando tiene una infección, y no importa cuál tipo de infección, un bacterio o un virus, su cuerpo hace un inflamado. Y es evidencia de cuando tiene esta infección. Y por COVID-19, los antibodies, los anticuerpos, es una reacción de este tipo de infección. Su cuerpo necesita tomar 2 semanas más o menos para tener esta reacción. Y entonces, cuando tiene una examinación de anticuerpos de su sangre, necesita esperar por 2 semanas después tiene su infección de COVID-19. Gracias. Y también es del anticuerpo que sigue. ¿Cómo es el proceso para hacerse esta prueba de un anticuerpo? What does the process look like to get the antibody test? Y por las personas, es una pregunta que es difícil, porque cada persona es un poquito diferente, depende de su insurance. Y por la examinación de evidencia de la infección en la pasada, solamente necesita ir a la oficina o al hospital, no necesita hacer una cita, solamente caminar adentro. Y quitar su sangre, y en 3-4 días tienes los resultados finalmente de estar positivo y tiene evidencia de una infección en la pasada, o si está negativo, no tiene evidencia de una infección en la pasada. Y ahorita en Leadville, más o menos 4% de las personas aquí en Leadville tienen evidencia de esta infección. So I'll just do a quick pause. I'm not translating back to English because I think this is stuff that you all, Kaylee, Colleen, have heard already. Ok, gracias. Y ¿qué revelan perdón? ¿Qué revela la prueba de anticuerpos y cómo son usados los resultados? So what does the antibody tell us and how are those results being used? Si está positivo por este anticuerpo, dice que tenía infección en la pasada, 2 semanas antes o más antes. Y es importante porque cuando tiene más de 60% de las personas en la comunidad tiene evidencia de esta infección, dice que hay bastante y no hay bastante riesgos por otra infección. Y por ejemplo, cuando tiene una vacuna por flu y 60% de las personas en la comunidad tienen esta vacuna, es menos peligroso por las personas que tienen esta infección. ¿Y por qué en Leadville o en Lake County solamente 4% de las personas tienen evidencia de esta infección? Hay mucho tiempo, probablemente años, si no hay una vacuna, tiene bastante personas que tenían esta infección. Doctora Lisa, ¿sabe qué es en comparación a otros lugares? Por ejemplo, Italia, que tuvo tantos casos, ¿cuánto por ciento de la población se contagió allá o algo así? O en Nueva York.
So Dr. Lisa, compared to other places like Italy, for example, that had so many cases, how do we compare, or even New York? Y no estoy segura de la evidencia de Italy, pero en Nueva York, 20% las personas en esta comunidad tenía evidencia de esta infección. Y entonces, antes de la vacuna, probablemente no hay bastante infecciones para ayudar a la comunidad. I have a question. Yo tengo una pregunta. I have seasonal allergies, and sometimes I get, like last night I was coughing, and I had what I felt like a little bit of a hay fever. And how can I tell the difference? Could I tell the difference between an allergy reaction and COVID-19? Yo sufro de alergias temporales y usualmente me da un poquito, se me eleva la temperatura, y también con las alergias me provoca un poco de tos. ¿Cómo podría yo notar la diferencia entre una alergia o la enfermedad de COVID-19? Y es difícil, es una buena pregunta, especialmente este tiempo del año. Pero si quiere, es siempre una buena idea que hablar con su doctora, pero conocemos un diferente. Y siempre estamos aquí, los doctores en el hospital, está ahí por estas preguntas. Y si quiere tratar una medicina por allergies, por antialérgicos, de Claritin o Zyrtec o los otros que comprar en Safeway, y los problemas se quitan, usualmente solamente es hay fever, es una alergia, si no hay un problema más. Pero si no siente mejor con esta medicina, probablemente es una buena idea que tiene una cita con su doctora. Thank you. Stacy? Ok, gracias. So la segunda pregunta va a ser, cuando hablo a St. Vincent o a Rocky Mountain Family Practice, ¿hay alguien que me puede atender en español? So is there, sorry, when I call into Rocky Mountain Family Practice or St. Vincent, is there somebody that can assist me in Spanish? Siempre, por supuesto. Yes, always, of course. Ok, la siguiente pregunta va a ser, ¿pueden explicar sobre las fases para reabrir nuestra economía? So the next question is, can you all explain the phases to open up our economy again? Yes. So right now we are on the beginning phase, which if you've seen any of the documents, it is a green circle. Probably means nothing to most folks unless you're a skier. Entonces, si ahorita si ven los documentos que tenemos, uno de los documentos tiene como un círculo que a lo mejor no quiere decir mucho para algunas personas, al menos de que seas una persona que esquía. But basically, that's the beginning phase. We've been able to reopen most of our businesses downtown with limitations on how many people can be in there, as well as implementing wearing a face covering in public. Pero básicamente esos son los pasos a seguir. Hemos podido reabrir casi todos los negocios en el centro de nuestra comunidad, pero siempre usando las recomendaciones, usando los cubrebocas. Currently, the recommendation is only to have group sizes of 10 to limit interactions with people and possibility of passing on the infection. Ahorita solamente, la recomendación es que solamente tengan grupos de 10 para tratar de disminuir que se junten con otras personas y contagiarse.
When we look at what's happening with the infection rate, both with people who have positive infection as well as antibody, it helps us decide if we're able to keep opening responsibly. Cuando vemos la información sobre las personas que han tenido la infección o los anticuerpos, cuando vemos esa información nos ayuda a determinar cómo reabrir responsablemente. The next phase would be a blue square, and that means that we could gather in large group sizes, but still have limitations on, what's open and what is available. La siguiente fase es un cuadro azul y eso nos dice, a lo mejor ya podemos tener grupos más grandes, pero de todas maneras no sabríamos que va a estar disponible y que va a estar abierto. Yes, and right now, from the governor's order, they're calling it safer at home, recognizing that the best place you can be is at home, especially if you are older, over than 60, and someone who has underlying medical conditions. Por ejemplo, ahorita la recomendación es de que más seguro en casa, reconociendo que el lugar más seguro, especialmente si tienes más de 60 años o tienes otras enfermedades, es mejor quedarse en casa. And so the next phase would be what would be a black diamond, and that is the next phase, and we don't know exactly what that looks like. That will include going into the fall and whether or not we can open schools and things like that. La siguiente fase después de eso sería como un diamante negro y aún no sabemos cómo se vería eso, pero ahí es donde estaríamos hablando sobre si ya pueden continuar las clases en la escuela, en el edificio de la escuela, cuando ya vuelva a comenzar la escuela. It all depends on how many people are sick and whether or not our healthcare system can take care of it. Todo depende de cuántas personas están enfermas y si nuestro sistema de salud puede lidiar con eso. What is different about my sheet? Thank you. Gracias, Colleen. Yo iba a hacer una pregunta porque sé que para la comunidad latina esto es importante, es cuando se trata de reuniones donde ahorita solamente se sugiere que sean 10 personas. Eso incluye para cumpleaños, bodas. ¿Hay permisos especiales que las personas pueden solicitar ahorita para tener algún evento especial? Y la otra parte de la pregunta es, las familias latinas a veces son más de 10 en solamente la familia inmediata. Y sí se puede reunir así. Sorry, Theo. So the next question is, because this is something very important for our Latinx community, is this, so the groups of 10 right now, is that specifically for, and Gloria, please jump in if I missed any of this, is that specifically for like, how about like birthday parties or weddings or anything like that? Are there any special permits that people can get? And the next part of that is just within one family in itself might be 10 people. Yeah, sorry, so Gloria, I don't know if I got your full. Yeah, so I know that, you know, especially right now, I've had some people ask me, like, I'm gonna have like my child's like first communion or confirmation, where there's usually like a family gathering or celebration. And so people have been asking me if they can request like a special kind of like authorization to have a little bit of a bigger gathering for something like that, or like a wedding or a quinceañera. And then the other part that I was saying is like sometimes with Latino families, just immediate family adds up to more than 10. Yes, thank you, Gloria. We absolutely recognize that.
But the reality is we know that the less people are gathered together, the less opportunity there is for the spread of infection. And so obviously as public health, like that's our number one, right? We do not want any more folks sick. Sorry. Gracias, Gloria. Sí, reconocemos totalmente de que todo eso es importante, pero como personas de salud pública, la prioridad número uno es de que no queremos que más personas se enfermen. Right now, there are exceptions for ceremonies like communion and confirmation, but it's limited to group sizes of 50, and that's just to witness, you know, the ceremony. It's not to have a reception after. Ahorita, por ejemplo, sí hay excepciones como cosas como primeras comuniones, pero eso, y son de 50 personas, pero solamente es para que esas personas observen la ceremonia de lejos, pero no necesariamente ir y luego tener una recepción después de eso. We are trying to increase our group size to 50, which might change a few things. But currently we are still at 10 for gatherings. Obviously, people have to make choices for themselves and how best to protect their family. And so that becomes an individual choice. Sí estamos tratando de subir el límite de personas que se pueden reunir a 50, pero obviamente al final del día las familias tienen que tomar decisiones de cómo mejor protegerse y proteger a sus familias. I think what's really hard is for everyone is understanding that this is, you know, something that's happening, you know, all over the country and all over the world, and we're all kind of in it together. Algo que es difícil es de que esto es algo que está sucediendo alrededor de todo el país. Estamos todos juntos en esto. And then with that being said, we're trying to, you know, support each other, and this is a new normal. This isn't the same as it was before COVID. Like, we have to be mindful of when we do gather in group sizes that we increase our risk of spreading, you know, the disease and then having more people sick. Y esto también tenemos que ser un poquito más en cuenta que cuando tomamos esas decisiones de juntarnos en grupos, eso sube nuestras oportunidades de enfermarnos y enfermar a otras personas. Ya no estamos en el mismo tiempo de cuando era antes de COVID. Esta es una nueva realidad que estamos viviendo. Yes, and absolutely, once again, we recognize how hard that is, and we just want people to, you know, make their decisions based on, you know, what they're able to do. We do know that for most of our venues and our parks and things like that, they're not being rented this summer for events, specifically to avoid that group gathering. Entonces sí, reconocemos que esto es bien difícil, es muy difícil para muchas de las personas. También sabemos que muchos de nuestros espacios, como salones y eso, no se están rentando este verano específicamente para poder disminuir y prevenir que haya más enfermedades. And then until we get good treatment for COVID-19 or a vaccination, that's kind of going to be the way it is. If there's any way to hold off some of those bigger celebrations when we're in a better spot to, you know, treat people with COVID and or have a vaccine for people with COVID, or excuse me, prior to people getting COVID. Y así va a ser de ahora en adelante hasta que podamos tener, ya sea que tengamos una vacuna o un buen tratamiento para poder cuidar a las personas que tengan la enfermedad. Así va a ser de hoy en adelante hasta que tengamos alguna de esas dos cosas. Unfortunately, this is our new normal. Y desafortunadamente, esto es nuestra nueva vida normal. Thank you. Thank you. Yeah. Gracias, Colleen. Creo que me equivoqué en una parte. ¿Ahorita podemos reunirnos en 50 personas o todavía no? I think I made a mistake in one of the parts. Right now, can we gather in 50 people or not yet? Not yet. We are looking because we recognize that our infection rate is holding steady, that we might have the ability to gather in groups of 50 in the next week or so. We will keep everyone informed if and when that happens.
No, todavía no nos podemos juntar en grupos de 50. Es lo que estamos todavía analizando, ya que viendo cómo van los casos de COVID, pero le mantenemos a todas las personas informadas cómo vaya sucediendo eso. Thank It you. is important that even if we get to that 50 limit, when we're in public, we're still asking people to wear face coverings, to social distance. It's not just we can all come together and not do any of those pieces, if you will. It's important to hand wash, face covering, 6 feet, and I get that. I have a family as well, and it is so hard not to be able to have all of those physical contacts and connections that we're so used to. Y hasta cuando eso suceda, de todas maneras, no quiere decir que ya nos podemos juntar en 50 y no seguir ninguna de las recomendaciones. Aún, aunque nos podamos juntar en grupos de 50, se tienen que seguir las recomendaciones de usarle cubrebocas y mantener la distancia. Y yo entiendo, es difícil, yo también tengo una familia y es bien difícil. Thank you, Colleen. Colleen, I have a question. You said you're looking to increase the number of the people that can gather. However, that's because our numbers have stayed steady. But if we see a rise in those numbers after the 50 groups of people are allowed, would that change if you see a spike again? Entonces, mi pregunta es para Colleen, si aprueban los grupos de 50 o más grandes, porque están viendo que se están quedando los números de nosotros consistentes y que no ha habido más casos, pero si es que aprueban los números más grandes y empieza a incrementar los casos, ¿cambiarían esas normas? Thank you, Carla. It's a great question. So if we do have a spike, it really depends on what is happening in our county and surrounding counties and whether or not the healthcare system can keep up. Muchas gracias, Carla. Es muy buena pregunta. Si llegamos a ver que hay un incremento en los casos, vamos a ver qué es lo que está sucediendo alrededor, específicamente en nuestro condado y alrededor de alrededor en los otros condados que están cerca de nosotros, y ver a ver si nuestro sistema de salud pudiera mantenerse igual, pudiera tratar a esas personas a la misma vez. It's important for us as public health, what we need to do is identify those people that are sick. So once again, people who are sick can get tested, and that's free for everyone, no matter what your status is. Lo más importante, lo que haríamos allí es de que ver quiénes están enfermos, y allí lo podemos determinar con una prueba de COVID. Y una vez más, esas pruebas son completamente gratis para las personas que tengan los síntomas y no importa su estatus. And then once we know who is sick, we have to reach out to their family members or close contacts, because we might ask them to stay home and out of the public to make sure that they don't get sick. Y después de que determinemos quién tiene el COVID, les vamos a preguntar que nos den la información sobre sus familias o las personas con las que han estado cercas, porque quizás vamos a tener que pedirles a ellos que se queden en casa para que no se enfermen. Okay, and then that is what we call quarantine, where we ask people to stay out of the public, and if they get sick, then we want to get them tested. Y eso es lo que llamamos cuarentena, pidiéndole a las personas que estén fuera del público, y luego pedirles que también se hagan una prueba. Because the faster we can identify people are sick, the faster we can slow that transmission by reaching out to all of their contacts for that. Entre más rápido podamos determinar quiénes son las personas que están enfermas, más pronto podemos, I'm sorry, Colleen, I totally missed that last part. So the quicker you can identify who's sick. Right, so when we know people are sick, the quicker we can identify folks,
the easier it is to decrease that spread. If we don't know who's sick and people are just passing it on and on and on and on, that's not helpful. Like if we can identify folks that are sick, then we can make sure, A, they get the resources they need if they have to stay home with their family members for 14 days, then that helps us slow the spread. Podemos, entonces, para poder disminuir los contagios, necesitamos identificar quiénes son las personas que están enfermas o que han sido expuestas para poder disminuir y para que también se les dé el tratamiento que necesitan y los recursos lo más pronto posible. Thank you. ¿Por qué es importante de reabrir en fases? Why is it so important to open up in phases? Say that again, I'm sorry, I didn't quite catch it. Why is it so important, or why are we opening up in phases? Okay. Yes, because if we were to go back to the way we were, we have the possibility of overwhelming the system, being healthcare. But if we slowly reopen, then wait a couple weeks to see what happens, then we can keep moving forward as long as we keep that disease spread at a minimal. Porque si regresamos a como eran las cosas antes, nos arriesgamos a de que nuestro sistema de salud, nuestros hospitales no puedan, que lo que dicen, colapsarlos, que no tengan el modo de tratarnos a todos a la misma vez. Entonces, por eso es que estamos viendo que se mantenga estable, viendo qué sucede en unas semanas y luego ya seguir a la siguiente fase. I think the biggest thing that we want to do is not overwhelm the healthcare system. We want to make sure that anyone who needs medical help can get it by doing all of these pieces. Lo más importante es que no queremos abrumar el sistema de salud y eso lo podemos hacer mientras que sigamos todas estas otras partes. Mi siguiente pregunta es, si hay una emergencia, ¿cómo es la mejor manera de poder informarnos? Next question, if there's an emergency, what's the best form for us to find out about that, to get informed? Yes, so we have different platforms. So we're on Facebook. We send emails, everyone who's in this meeting to help push out that information, and anything else that we think, if there's any information you think this is a great way for us to receive it, that would be great for us to know. Sí, hay diferentes plataformas, tenemos las redes sociales, también mandamos correos electrónicos. A ustedes que están aquí en este grupo les pediríamos que por favor nos ayuden a compartir esa información. Y si tienen ideas de otras plataformas o otras formas, por favor déjenos saber. We also rely on our partners in the community in order to push out that information as well, like Full Circle and Build a Generation. Igual también nos juntamos con las personas que trabajamos o diferentes organizaciones, por ejemplo, como Full Circle o Build a Generation, también nos ayudan a compartir esa información. Can I hop in as well? I knew you were going. So if it's COVID-19 related, we have the COVID-19 Facebook page. But typically, if it's another incident or emergency, then we would likely first post to the Lake County Office of Emergency Management page. And we also have the ability to, go ahead. Si es una emergencia que es relacionado con el COVID, hay una página específicamente que es para el COVID-19, o si tiene que ver con alguna otra emergencia, hay otra página, en inglés es el Lake County Office of Emergency Management. And we also have the ability to send what's called a reverse 911. That is situation dependent, and if it's impacting the county as a whole or your specific area, we will send a text message or phone call to your cell phone
if you have opted in to receive those alerts. También tenemos un sistema de 911, es el reversa de 911. Básicamente, si usted se ha apuntado para esas llamadas, cuando hay una emergencia, ya sea en su área o en todo el condado, se le llama a las personas que se han apuntado para eso, para dejarles saber lo que está sucediendo. You do have to register for your cell phone and phone. Sorry. In order to get those alerts on your phone, you do have to register, and we will share that link with everyone. Para poderse registrar para eso, si está usando su celular, sí se tiene que registrar y ahorita les mandamos el enlace o el link para poder hacer eso, para registrarse. ¿Y cuáles son los esfuerzos para distribuir las llamadas de 911 reversivas en español? So what are the efforts of us making those reverse 911 calls in Spanish? So there's definitely some confusing information in, depending on providers, it sometimes we're told that it sometimes automatically translates, but we are working with dispatch to get templates that are already pre-drafted in Spanish. So it's a little difficult because we need a general message that's crafted that we can change and tweak as necessary, but we need to get those templates in Spanish as well and make sure that I guess it's just reaching out to the community to see if it does automatically translate or not, because we get conflicting information. Nos han llegado diferente información, según depende de quién es su proveedor de servicio telefónico, automáticamente lo traduce, pero también estamos trabajando con lo que es las personas que toman estas llamadas de emergencia para que ya haya algo en ese lugar para que automáticamente lo hagan en español. Pero aún estamos trabajando en eso porque no tenemos diferente información. I can also put in the chat, this is our more formal way of signing up for emergency alerts, but there's also just the text-in option. It's free. And I'll put that in the chat next, but once you opt in, it'll ask if you want messages in English or Spanish. And you can notate either, or you can do both for a family or yourself, whatever you prefer. Y también les voy a mandar el enlace para que se apunten para recibir los mensajes de texto y simplemente usamos la del reversa de 911 porque ese es el más formal, pero también hay la opción para el texto y allí sí puede usted, cuando usted se apunta, allí sí puede escoger si quiere que las alertas le lleguen en inglés o en español. Y toda esta información la podemos compartir en nuestra página de líderes latinoamericanos también. Thank you, Kaylee. We'll also be sharing all of this information on our Lideres Facebook page. Okay. Se me hace que esas son las preguntas que yo tenía, pero si alguien más tiene más preguntas, por favor, pregunte. Okay. So those are all the questions that I had down. If anybody else has other questions, please go ahead. I do. Si pueden nada más especificar, no sé si es Colleen o la doctora Lisa, ¿qué se considera una temperatura y qué se considera fiebre? So just a clarifying question for either Colleen or Dr. Lisa. What do you consider a temperature and what do you consider a fever? Para mí están igual, pero más de 100.4. Necesita hablar con su doctora. Es normal cuando es menos de 100.4. Gracias, Carlos. Thank you, gracias. ¿Y qué tipo de documentación piden cuando alguien quiere poner una cita para una prueba de COVID-19?
o para la prueba de anticuerpos. So what type of documentation do you guys ask for when somebody needs an appointment for a COVID-19 test or the antibody test? Y depende on qué necesita. Si está mal, no necesita nada. Una tarjeta de identificación ayuda mucho, pero si no tiene, no importa, porque es importante que estamos seguros que tiene una infección o no. Entonces, que está mal, por favor, hablar con la oficina de Rocky Mountain Family Practice o de St. Vincent's General Hospital. Y hablamos más. Y si no está mal, depende su insurance. Y si tiene insurance, necesita tener la tarjeta de identificación, es una identificación de Colorado o licencia de driver's license. No sé cómo se llama la palabra en español, pero licencia de conducir. No sé. Sí. Más o menos. Pero una identificación que tiene una foto y su tarjeta de insurance. Pero si está mal, por favor, no importa. Y es importante que vaya a la oficina de Rocky Mountain Family Practice o de St. Vincent's Hospital, porque es muy importante que estamos seguros que está bien o no. Gracias. Gracias. ¿Y hay algo en específico que ustedes dirían que es importante para la comunidad latina? ¿Algún mensaje que cualquiera de ustedes o todas quieran darle específicamente a la comunidad latina? So I was saying, is there any specific message that each of you or all of you would like to give to the Latino community specifically? Y estamos aquí para ustedes. Es importante que la salud de toda la comunidad está bien. Y para COVID no importa cuál está. Es importante que conozcamos que estamos aquí si me necesita. And I would just say that you are our community. We are a community. And it's important that we are all working together to make sure that we all stay healthy and know that we are available for questions as needed. So thank you. Somos una comunidad, estamos juntos, estamos disponibles por si tienen cualquier pregunta. Aquí estamos disponibles. Gracias. Yeah, I would echo that. Our jobs are to be here for you. So if you have any feedback or concerns or questions, I know we say that a lot, but we truly, truly mean that we want your feedback so we can better serve you. So, and whatever that looks like, you can give us all a call, send us messages on Facebook as appropriate if you have any questions or concerns. And I appreciate you guys taking the time. Sí, como dijeron mis colegas, estoy de acuerdo con ellas. Igual lo vuelvo a repetir, estamos aquí para ustedes. Déjenos saber si tienen sugerencias, preocupaciones o preguntas. De verdad, yo sé que lo decimos mucho, pero de verdad déjenos saber, eso nos va a ayudar a mejorar y nos lo pueden dejar saber por correo electrónico o por nuestras redes sociales, como ustedes vean apropiado. Muchas gracias. Great. I think that I just have one last question that we got from a community member a couple weeks ago. Creo que eso es todo. Solo tengo una última pregunta de una persona en la comunidad. And I think it has to do maybe with tracing. Quizás tenga que ver con ver dónde está uno cuando da positivo al COVID. Esta persona dijo, yo salí positiva, luego me llamaron para preguntarme dónde he estado, con quién he estado, pero tengo miedo meterme en problemas por donde he estado. ¿Me puedo meter en problemas? So this person said, I tested positive
positive for COVID, and then somebody called me to ask where I've been, kind of what you were talking about earlier. But now I'm worried if I'm going to be in trouble because of where I've been. Will I get in trouble? No. The only reason we want to know is to make sure that if there's other folks who are sick, that they're getting what they need and that we decrease the spread. We recognize that not everyone can gather in a group of 10. We recognize that we have lives and things are happening. It's not about getting in trouble. It's about, let's make sure we stop the infection where it is. So the more information we have, which is only shared with public health, it doesn't go anywhere else, the better we are at slowing that transmission down. No, definitivamente no, esto no es de meterse en problemas o no, esto es de verdad, es solamente para tratar de averiguar quién más pueda necesitar la ayuda y o el tratamiento, y entre más temprano mejor. Solamente es para eso. Reconocemos que es bien difícil tratar de nada más juntarse 10 personas, todos tenemos vidas, hay cosas sucediendo y para nada, esta información nada más va a salud pública y ahí se queda, no es compartida con nadie más y tampoco es para meter a nadie en problemas. Thank you, Colleen. ¿Alguien más que quiera hacer unas últimas preguntas o comentarios? Anybody else want to give any last questions or comments? Okay. Gloria, did you have something? I think this is where you're headed, but I personally wanted to thank you guys for your time and for being available in this space. We thought it was really valuable to host something as Lideres and try to get our Latino community. And we are here available if you guys see that there's something that we should keep informing people or passing on that information. I know that it can be challenging as to the best ways to find it, but thank you guys so much for taking time today. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Les agradecemos mucho su tiempo y agradecemos todo lo que están haciendo. También quiero darle las gracias a Beth Helmke. Casi no habló, pero ella fue casi la que hizo todo esto posible y para ponerlo bueno, la que nos va a ayudar a ponerlo en las redes. Que muchas gracias, Beth. Thank you all so much. For everything that you all are doing. Thank you for who has been here this morning. Especially thank you to Beth. I know she was very quiet, but she's doing some of the behind the scenes stuff and helping us get this posted. So thank you. Have a wonderful week. Muchas gracias y tengan buena semana. Adiós.